Bueno, nos acompaña en la mañana de hoy en el segmento de la entrevista en el noticiero de Televen, Mercedes Maravé, dirigente político, ¿no? Bueno, gracias por venir, Mercedes, tiempo que no nos contactábamos ni nos veíamos, pero bien vale la pena recapitular sobre cosas y sobre manera ubicarnos en este presente también, sobre perspectiva, que hay una discusión abierta sobre si jerarquizar la situación económica o entonces colocar en un segundo plano en el terreno político electoral las cosas, en fin, hay un debate entre quiénes están a favor, quiénes están en contra. Tu impresión general, ¿cuál es sobre este debate que se desarrolla? Bueno, Carlos, muy contento, un honor estar aquí en Televen conversando contigo. Gracias por la invitación. Bueno, yo siento que todo es urgente, todo lo que tiene que ver con los seres humanos es urgente. En el país existen grandísimas demandas económicas, sociales, humanas, de derechos humanos básicos, fundamentales. Y tenemos que atenderlo. El año comenzó con un proceso acelerado, con una ley de amnistía, con una cierta apertura política para garantizar ciertos derechos producto de un estado de tortura, de persecución, que era insostenible. Pero ese proceso se ha ido como desacelerando, siento que ha ido como ralentizándose, pareciera, tengo la impresión de que cuando Estados Unidos mira hacia otro lado, entonces aquí las cosas no van con la celeridad con la que, porque sabemos que todo esto tiene que ver con una intervención pues de Estados Unidos en la política interna que se produjo a partir del 3 de enero, ¿no? Eso está muy mal, porque los primeros responsables de los venezolanos somos los mismos venezolanos. Yo a veces me pregunto qué subyace en la crisis política, económica y social, cuál es el sustrato del conflicto. Y no encuentro respuesta, porque como unos venezolanos que no tenemos diferencias religiosas, que no tenemos diferencias raciales, que no tenemos diferencias étnicas ancestrales, sino que somos todos más o menos mestizos, fuimos a la misma escuela, estudiamos la misma educación. ¿Cómo se genera ese odio, ese maltrato, ese atropello de unos venezolanos hacia otros venezolanos? Y la verdad es que los únicos que podemos poner remedio a esta situación somos nosotros. Sí, claro, lo que pasa es que quizá, dice uno, hay cargas muy viejas de prejuicios ideológicos, también de resentimientos, de envidias, de ocupar espacios de poder, tantas cosas que se entrecruzan allí. Lo cierto del caso es que estamos en una situación todavía de enorme incertidumbre, viviendo bajo un signo de expectativa sobre lo que pueda pasar. Otros, como te lo decía antes de comenzar, jerarquizan lo económico por encima de lo político electoral, otros que dicen no, lo político electoral debe ir de la mano de lo económico. ¿Cómo lo ves en ese sentido? Por eso yo suelo poner el ejemplo de Sudáfrica, ¿no? Un país donde había un conflicto racial profundísimo, existencial. Ahí sí había odio, de verdad. Unos consideraban que los otros no eran seres humanos y entonces no los podían tratar como seres humanos, sino como animales, ¿no? Y sin embargo lograron superar su crisis y ser una nación sin colonialismo, sin una nación soberana, ¿no? Primero es atender la crisis social, que va desde temas judiciales hasta temas educativos, de salud, de seguridad, etcétera. Eso es lo primero. Para eso hacen falta recursos, hace falta inversión, hacen falta apertura económica, pero todo está en función de la gente, ¿no? Porque al final el país va a estar bien si la gente está bien, ¿no? ¿De qué sirve que aquí lleguen ingentes recursos si la población no ve que eso se traduce en bienestar y en calidad de vida? ¿Dónde se quedan esos recursos? Pues llevamos 26 años también de corrupción. Si vemos la cifra de lo que el Ministerio Público dice que han robado los presidentes de PDVSA, pues uno dice, bueno, claro, no son las sanciones, es un Estado incapaz de controlar, incapaz de hacer contraloría, incapaz de velar por la transparente administración de los recursos, y todo eso se tiene que hacer al mismo tiempo. Claro, ¿no? Me imagino, y uno debe presumir que tiene que entrarse en un proceso de reinstitucionalización de lo que es la estructura pues del Estado venezolano, pero cuando comienza, se están dando algunos pasos, hay descontento, hay molestia, hay disgusto. Unos dicen que lo que se ha hecho con la Fiscalía no era lo correcto, lo que se ha hecho con la Defensoría del Pueblo no es lo correcto, lo que se puede hacer con la Contraloría, lo que llaman el poder moral tampoco, en fin, lo que viene en ciernes, o ya se aprobó, pero que viene en ciernes con el Tribunal Supremo de Justicia.
Yo he visto y debo reconocer mayor participación y actuación de la Contraloría, de la Defensoría del Pueblo. Sí. Sí lo he visto, lo vi en la madre de Víctor Hugo Quero Navas, lo he visto en comunicados, lo he visto en la actuación de la Defensoría del Pueblo, de la Defensora del Pueblo, que en este caso es una mujer. Ahora, me impresiona, me llama muchísimo la atención el silencio del fiscal. Todo lo que estamos viviendo con el tema de los presos políticos y también de los presos comunes, que en el fondo Víctor Quero resume los dos dramas, el drama de los presos comunes y el drama de los presos políticos, se debe a las actuaciones del Ministerio Público. Claro, es el que imputa, ¿no? Cambiaron al fiscal y el nuevo fiscal lleva un tiempo de suplencia y un tiempo asumiendo el cargo y jamás ha dado una declaración, jamás ha dicho los expedientes que ha recibido y cómo va ese proceso, jamás ha dicho el estado en el que se encontró la Fiscalía cuando asumió, que supongo que era un estado catastrófico porque si no, no hubiesen cambiado al fiscal. Y digo, ¿y dónde está la autonomía en las ramas del poder público? ¿Dónde está la autonomía y la independencia, la conciencia del fiscal que tiene que dar la cara ante el país y decir el estado de las cosas en materia penal? Te voy a interrumpir porque vamos a la pausa, Mercedes. Vamos a regresar enseguida contigo. Estamos con Mercedes Malavé, dirigente político. La aplicación de mensajería WhatsApp presentó su nuevo chat de incógnito que servirá para tener conversaciones privadas con la inteligencia artificial Meta AI y asegurar que nadie pueda leer lo que se escribe en él. El chat de incógnito permite hablar con la IA de una forma que es invisible para los demás y es realmente privado. Nadie puede leer tu conversación, ni siquiera WhatsApp, según indicó la app en un comunicado. Hace 10 años que la mensajería incorporó el cifrado de extremo a extremo para las conversaciones entre usuarios y ahora lo amplían a este tipo de chats, una funcionalidad que se implementará en los próximos meses. Al iniciar en incógnito, se crea una conversación privada y temporal que solo puede ver el usuario. Además, las conversaciones no se guardan y de forma predeterminada los mensajes desaparecen. Con esta decisión, Meta prioriza aún más la privacidad en las aplicaciones de mensajería. Ricardo Rad, Televen. Seguimos conversando con Mercedes Malavé, dirigente político. Bueno, siempre se ha hablado, Mercedes, en estas últimas semanas con mayor fortaleza de los plazos. Corto plazo, mediano plazo, largo plazo. La recuperación económica es obvio, se nota, se percibe que va a ser a largo plazo. Ahora, la reinstitucionalización que mencionábamos antes y el tiempo en el ejercicio del poder de la actual administración. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo percibes? ¿Cuánto tiempo permanecerá? ¿Cuándo se anunciará, por ejemplo, el proceso para organizar un nuevo Consejo Nacional Electoral y convocar unas elecciones? Todo eso se plantea dentro de este escenario. Absolutamente. Y a veces me gusta poner ejemplos de otras áreas para entender el área política y económica o el área institucional. Y todos sabemos que los accidentes son mucho más rápidos que las recuperaciones, ¿no? Los accidentes que se tienen pues pueden ser en un minuto o en instantes de segundos. Ahora, ¿cuánto dura una recuperación? ¿Cuánto dura una fisioterapia? ¿Cuánto dura una rehabilitación? Ahora, ¿qué es lo importante, Carlos? Que todos los días se haga algo por eso. Que todos los días, o sea, que se entre en un proceso. ¿Dónde está el proyecto de recuperación institucional, por ejemplo, en materia judicial? Porque lo que veo es una discusión por aumentar un número de magistrados. Ajá, pero ¿dónde está el proyecto macro que diga cómo es que se va a recomponer, a rehabilitar, a reinstitucionalizar el Poder Judicial, que es una de las emergencias que tiene el país, una de las grandes demandas, la demanda por los temas judiciales? Pues no lo hay. O sea, pareciera que la discusión sobre la reinstitucionalización, que se ve en algunos cambios, en algunos nombramientos, en cierta apertura política, libertad de expresión, etcétera, no es honesto. Porque si fuera honesto,
te presentaría un plan, un proyecto, dentro del cual encaja pues la justificación de por qué hay que aumentar el número de magistrados, por ejemplo, pero hay que hacer mucho más. ¿Tú crees que la elección o visualizando cosas debería realizarse, no sé, este año a finales o hacia el año que viene? ¿Y qué tipo de elecciones? ¿Será la presidencial? ¿Serán las locales? ¿Serán las regionales? En fin, todo eso hay que definirlo. ¿O una gran elección general, una macroelección? Hay que hacer todo con miras a una elección. Y allí entra otro factor importantísimo, que es el de las relaciones exteriores. Si Venezuela no recupera sus relaciones diplomáticas, consulares con todos los países, pues va a ser muy difícil habilitar el voto en el extranjero, que es uno de los grandes temas pendientes en cuanto al tema electoral. Luego hay que sustituir a los rectores. Tenemos unos rectores en el CNE que llevan 4 elecciones sin publicar un resultado. 4 elecciones. Si planteamos el ciclo electoral desde la consulta del Esequibo, donde no se publicaron resultados, se habló de unas cifras, pero el hito más importante fue el del 28 de julio. Entonces hay que sustituir a los rectores. Hay que, me imagino, hacer un nuevo proceso de auditoría, porque tenemos un sistema que supuestamente fue hackeado y que hay que, una vez más, pues, hacer una auditoría y ver que el sistema cumple con todas las normas de seguridad. ¿Un nuevo registro electoral permanente se está hablando? Hasta de un registro nuevo, aunque eso no creo que sea... Es más complicado. Pero... Sí, exacto. Creo que si no demoraríamos demasiado, ¿no? Y hay que hacer las cosas con cierta celeridad. Pero sí, efectivamente, todo esto va en miras a una elección, porque es la única manera... ¿Tú lo ves para cuándo? De legitimar. No es una apuesta, no es un vaticinio, sino tú en simple percepción lo ves para qué fecha, para qué lugar, para qué año. Bueno, aquí Estados Unidos habló de 3 fases, ¿no? Sí. Una fase de estabilización, recuperación económica y luego unas elecciones. Todavía aparentemente estamos en el proceso de estabilización, que además se complica por un tema de reestructuración de la deuda, porque la recuperación económica de Venezuela va de la mano de mayores demandas de pago por pago de deuda. Tenemos distintos acreedores muy diferentes. La deuda cuantiosísima. Unos que tienen gran apuro en cobrar la deuda, mucha presión, como son los tenedores de bonos, y otros que no están tan apurados como los países soberanos, en el caso de China, pero que quieren pago. Entonces, bueno, la estabilidad económica depende de que Venezuela logre reestructurar su deuda para obtener, pues, quizás otros créditos, porque si no, no estabilizas al país. El país tiene grandes demandas sociales. Fíjate tú, a eso se le suma lo que algunos han propuesto como definitivamente un plan estratégico para la economía. Dónde atacar, si hay que atacar la inflación, cómo corregir el problema del mercado cambiario, cómo enfrentar el tema de los recursos que llegan, distribuirlos para que por vía de esa renta petrolera lleguen a la banca y la banca poder prestar dinero, eso del sector agrícola, recuperación del sector industrial, sector comercio y servicios. Es muy complejo. Todo eso inicia por un tema institucional, que es el Banco Central de Venezuela. Tenemos una autoridad temporal, momentánea, una especie de suplencia en la presidencia del Banco Central. Eso hay que formalizarlo y estabilizarlo para que el Banco Central empiece a hacer su trabajo, a actuar de manera autónoma, independiente, sin intervención de otros poderes, sin desajustes en sus cuentas, para que no haya más inflación y devaluación de la moneda, que es lo que ha hecho el vicio en el que ha caído el Banco Central por temas políticos. Entonces, bueno, mira, es como para que estemos en una sesión permanente, de trabajo permanente, como para que no nos detengamos, como para hacer turnos día y noche, noche y día de todo lo que hay que hacer, porque así lo exige la urgencia del paciente, que en este caso es el pueblo de Venezuela. No veo voluntad política todavía, Carlos, no veo suficiente presión. El gobierno hace campaña, hace peregrinaciones, dice una cosa por aquí, una por allá, pero no se ve la celeridad y el proyecto macro, ¿no? Claro. Vamos a otra pausa, Mercedes. Vamos a regresar enseguida con Mercedes Malavé, dirigente político. Nuevas actualizaciones médicas están cambiando la comprensión del síndrome de ovario poliquístico, una condición que afecta a millones de mujeres en edad reproductiva. Especialistas y organizaciones científicas debaten actualmente un posible cambio de nombre para la enfermedad, al considerar que la denominación actual puede resultar engañosa. Explican que no todas las pacientes presentan quistes en los ovarios y que el trastorno también involucra alteraciones hormonales, metabólicas y cardiovasculares. Las investigaciones más recientes señalan que
que el síndrome puede aumentar el riesgo de diabetes tipo 2, depresión e infertilidad, por lo que médicos impulsan un enfoque de atención más integral y personalizado. Además, destacaron la importancia del diagnóstico temprano, ya que muchas mujeres pasan años sin detectar la condición, debido a síntomas variados como irregularidad menstrual, acné, aumento de vello o dificultad para perder peso. Aunque todavía no existe un nuevo nombre oficial aprobado internacionalmente, la discusión refleja un cambio en la manera de entender y tratar esta enfermedad más allá de la salud reproductiva. Adalys Freites, Televen. Seguimos con Mercedes Malavé, dirigente político. Mercedes, en el plano estrictamente de la visualización de lo que pueden hacer los factores políticos si comienza otra vez la dinámica de costumbre, de la participación, de la rivalidad que siempre existirá. En el caso de la oposición, ¿cómo la ves tú? Ahí hay una dispersión tremenda, ¿no? Los de la plataforma unitaria, los que tienen representación parlamentaria. Bueno, está el gobierno por su lado que también tiene serios problemas internos, ¿no? Por ciertas divisiones que hay, en fin, pero si esto va marchando así, la desmotivación de la gente también va a crecer. Correcto, y hace falta una armonización, así como se habla de la armonización tributaria, sí. Hace falta una armonización de los factores políticos con el objetivo de que se conviertan en una sola alternativa democrática, una alternativa de cambio democrático. Yo creo, Carlos, que una cosa importante es incorporar a nuevos actores, tanto de sectores estratégicos del país, como es el sector sindical, el sector empresarial, etcétera. Muchas veces esos sectores no se incorporan a la política porque tienen un prejuicio o una valoración muy negativa de los partidos. Hay razones también para eso. Hay razones, ¿no? En otros países se han formado grandes concertaciones no partidistas. Por ejemplo, el movimiento Solidaridad en Polonia, que fue un movimiento sindical que fue incorporando a toda la sociedad y se convirtió en una alternativa de cambio, ¿no? Esto también es un proceso que lleva tiempo, ¿no? La oposición lleva mucho tiempo dividida y ya prácticamente está atomizada, ¿no? Ya son átomos muy pequeñitos. Sí. Con decir que la representación de la oposición es tan pequeña en la Asamblea Nacional y a su vez son 6 fracciones, no dice, bueno, esto se pierde de vista, la división es gigantesca, ¿no? No, y la otra oposición, por ejemplo, de la plataforma unitaria, que dice tener la mayoría de la simpatía popular, bueno, no sabemos, más otros movimientos que surgen en el camino o un liderazgo único que aparece también, en fin. El otro día, ayer leí un artículo sobre el nosotros, ¿no? Sobre el tema de ser una sola nación. Y concluía, ¿no? Es que cuando se habla de ruptura social pareciera que fue una ruptura y no, la verdad es que siempre se puede estar más roto, siempre puede estar más vuelto añicos, ¿no? Y entonces hace falta una armonización, para eso hace falta un líder que convoque, pero que esté en el país. Es importante que ese líder esté en el país para que recorra, para que escuche, para que haga el trabajo de unificar a todo eso y sobre todo que no haya sectarismo, ¿no? Que no, tú sí, tú no. Ya, la nueva Venezuela nos necesita todo, aquí nadie va a desaparecer, vamos a seguir todos y hay que tener muy claro cuál es el terreno de la política y cuál es el terreno de lo judicial, ¿no? De la justicia. El terreno de la política consiste en agrupar la mayor cantidad de sectores y de políticos con miras de lograr el bien común. Y la justicia pues lleva procesos, trámites, pruebas, recursos que también llevan su curso. No se trata de omitir la justicia, sino que cada uno haga lo que tiene que hacer. O sea, zapatero a su zapato. Los políticos tienen que unir, los políticos tienen que dialogar, los políticos tienen que conversar. Ese es su trabajo, sino que se metan a jueces. Ahora, en política económica, y regreso con el tema que lo asomábamos y lo tocamos en el segmento anterior, también tienes que definir bien las cosas. Ahí hay otra discusión interna donde algunos plantean, bueno, quienes están en el ejercicio del poder, dada la circunstancia y el modelo de 3 etapas que plantea Estados Unidos, tienen que estar largo tiempo. Otros dicen, no pueden estar largo tiempo porque con ellos en el ejercicio del poder no van a realizarse o no van a poder motivarse y estimularse los cambios necesarios. Entonces, es tremenda contradicción, es un nivel de incertidumbre muy grande. Una propuesta que he hecho tanto en la opinión pública como en reuniones privadas es el nombramiento de un vicepresidente político
que no sea del partido de gobierno, como estamos acostumbrados a ver todos los cargos, no solo los de los de elección popular, sino también los cargos de nombramiento, que vaya acelerando el proceso de reinstitucionalización, por ejemplo, en temas que tienen que ver con el CNE, en temas que tienen que ver con el Banco Central, que dé confianza para que actores independientes se incorporen al gobierno. Y nos están hablando incluso, y perdona Mercedes, también de un consejo de transición, hasta de eso se está hablando, que se encargue mientras está el gobierno en el ejercicio del poder, ellos van avanzando en el área que tú señalas de reinstitucionalización, en fin. Yo no me detendría tanto en el nombre de cómo se llama esa instancia, sino en la incorporación de personas que tengan un claro perfil independiente. Con pluralidad. Con pluralidad, que no sean del PSUV. Aquí hemos visto hasta representantes del Poder Judicial, jueces con brazaletes del partido de gobierno. Solamente con que se incorporen personas independientes, como por ejemplo estamos viendo el caso de la Defensoría del Pueblo, que vayan sumándole otras voces, que vayan sumándole al tema de la pluralidad. En esa medida iremos preparando la Venezuela democrática. Yo no creo en los cambios abruptos de desplazamiento de unos por otros. Creo que eso es lo que trae más arbitrariedad. Creo en la incorporación de actores independientes que poco a poco vayan abriéndole caminos al pluralismo político en Venezuela, como lo ordena la Constitución. Bueno, y habrá ocasión, Mercedes, de seguir conversando en una próxima oportunidad. Te agradezco mucho tus comentarios y reflexiones, ¿no? Sobre la circunstancia y el momento que estamos viviendo. La conversación sería larguísimo, que son demasiados los temas. Así es. Bueno, la pausa, al retorno, el segmento de deportes en la primera emisión.